Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. Desabasto de gasolina en el centro, occidente y noreste del país, según admite Petróleos Mexicanos, como aquí en Central FM lo adelantamos la semana pasada. Incluso hubo algunas personas que nos comentaban, ¿cómo es posible que seas tan negativo y hables, me decían el miércoles, de un desabasto de gasolina cuando en este país no está pasando nada? No está pasando ni la gasolina, porque no hubo gasolinazo, pero sí hubo escasez de la misma. Las entidades más afectadas son el Estado de México, aguda afectación, el Estado de Querétaro, de Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Jalisco, fuerte la escasez, y también en Tamaulipas. A pesar de la emergencia, Petróleos Mexicanos descartó escasez y especulación de precios. Dice que no, cuando que sí está habiendo especulación. Reconoció que la estrategia para combatir el robo de combustible o el huachicoleo provocó retrasos en la entrega, por lo que aumentó en 20% los operativos de distribución, pero en pipa hay suficiente inventario para cubrir la demanda, que se normalizará lo antes posible, asegura, sin dar una fecha precisa. Sin embargo, ya hay cierre de estaciones por falta de productos, compras de pánico, ofertas en redes sociales, obstaculización en tareas de seguridad pública y atraso en la actividad económica. En el Estado de México, por lo menos 16 municipios del Valle de Toluca reportaron 106 estaciones de servicio afectadas por la escasez de gasolina magna y 122 que no tenían premium, además de que 17 están sin diésel. En Guanajuato, 11 municipios revelaron compras extraordinarias. En León se limitó la venta entre 10 y 30 litros por persona, por vehículo. Diego Rodríguez, gobernador de Guanajuato, pidió apoyo para no frenar la actividad económica y aceptó que se implementaron operativos para resguardar el orden público en las gasolineras. Francisco Domínguez, gobernador queretano, anunció que Pemex abastece desde ayer con 10,000 barriles diarios de combustible a la capital y a la zona metropolitana del estado, en donde han sido afectadas al menos 70 de 150 estaciones, luego de que se comunicó con el director general de la paraestatal, Octavio Romero, para darle solución inmediata a este problema. Pablo Lemus, el presidente municipal de Zapopan, en Jalisco, informa que disminuyeron en 50% los patrullajes por falta de gasolina para unas 537 unidades. Responsabilizó directamente al presidente López Obrador de esta catástrofe que dice va a traer consecuencias económicas. Denunció que en vez de bajar el precio de los energéticos, redujo el suministro de los mismos. Exigió a Pemex que dé una fecha exacta para la normalización del abasto. En Tamaulipas, al menos 200 de 253 gasolineras desde Nueva Ciudad Guerrero hasta Matamoros no tienen hidrocarburos desde hace ya por lo menos 4 días. Tan solo en esta región se consumen 3 millones de litros de gasolina mensuales, de acuerdo con cifras de la propia paraestatal. En grupos de Facebook dedicados a la venta, usuarios ofrecen galones de gasolina a cambio de aparatos electrónicos o la venden incluso hasta en 25 pesos el litro. Esto que dice Pemex, que no hay precios especulativos. La situación se complica por el fin del periodo de las vacaciones. Trabajadores y padres de familia se preguntan qué harán para ir a trabajar o para llevar a sus hijos a la escuela. En Tijuana, en Baja California, el presidente reitera que el principal robo de combustible se realiza desde dentro de Pemex con la complicidad de funcionarios de la empresa y, le digo a usted, también de miembros del sindicato petrolero. Y nos hacían creer de que era por la ordeña de los ductos, los huachicoleros, toda una cortina de humo, toda una farsa, porque en realidad este robo se permitía desde el gobierno, se daba al interior del gobierno, ahí se manejaba todo el sistema de conducción de los combustibles. Ahí hay varios responsables que han sido directores de Petróleos Mexicanos o directores de alguna de sus subsidiarias, y también quiero hacer ahí responsable al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el señor Carlos Romero de Champs.
El jefe del Ejecutivo mexicano acusó que los gobiernos anteriores permitieron este delito, que ahora se está tratando de corregir sin una planeación, absolutamente no la hubo. Ejemplificó que en los últimos 2 días el promedio de pipas de combustible robadas se redujo de 1,100 a 36. Retomó también que en el sexenio de Vicente Fox el robo de combustible era de 10,000 millones de pesos anuales, mientras que actualmente, cuando se fue el presidente Peña, se estaban ya robando 60,000 millones. Se tenía toda la información diaria del robo. Esto desde el gobierno del presidente Fox. Se tenía hasta contabilizado el robo en Hacienda. Ya sabían que había que descontar en aquel entonces alrededor de 10,000 millones por robo de combustible. Al presentar el programa de estímulos fiscales en la frontera norte, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el objetivo de su gobierno es que en el peor de los escenarios se reduzca el robo de combustible de 60,000 a 10,000 millones de pesos, lo que significaría que se dejarían de, que percibiría la paraestatal 50,000 millones de pesos que en este momento se les son robados. Esta cifra, dice, es la misma que los opositores del plan de la frontera en la zona franca fronteriza advierten se dejaría de recaudar. Sin embargo, respondió: creo que a mediano y a largo plazo vamos a aumentar el crecimiento en la zona fronteriza del 3 al 5, tal vez al 6%, y esto va a significar más ingresos, más trabajo, mayor bienestar, más recaudación para la Secretaría de Hacienda. En su oportunidad, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, destacó que los municipios fronterizos son los de más crecimiento económico y tienen a nivel nacional los mejores proyectos para el desarrollo y la inversión, por lo que el plan de estímulos fiscales va a contribuir a que esta región se convierta en la locomotora que impulse al desarrollo en todo el país. Francisco Vega, gobernador de Baja California, dijo que el programa de la zona franca fronteriza ayudará a que su estado tenga un mayor desarrollo. No obstante las explicaciones del gobierno federal sobre el desabasto de combustible y su estrategia en contra del huachicoleo, 10 personas fueron sorprendidas con aproximadamente 5,000 litros de combustible robado de ductos de Pemex en Querétaro. Policías estatales y del municipio de Colón aseguraron diversos bidones en la comunidad del Gallo. Mientras el PAN, el PRI, el PRD en la Cámara de Diputados calificaron como inepta a Petróleos Mexicanos y demandaron que explique a detalle las causas de la falta de almacenamiento y abasto, las acciones que se van a tomar para resolver el problema de inmediato, el costo que tendrá para los consumidores, es decir, las familias, la entrega de distribución en estos transportes que se hacen con pipas en lugar de por la vía de poliductos. El priista Enrique Ochoa, el taxista, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara Baja, juzgó de insatisfactorias las explicaciones del presidente de que esta carencia de combustible se debe únicamente a que se está llevando a cabo un combate en contra del huachicoleo, o sea, del robo. Juan Carlos Romero Hicks, que hablamos con él la semana pasada, coordinador del PAN en San Lázaro, dijo que la lucha en contra del huachicoleo no es excusa porque se debió prevenir y no afectar a la población. La diputada Verónica Juárez, vicecoordinadora del PRD, reclamó al gobierno federal que no haya dado la cara ni soluciones reales al conflicto que ya está afectando a muchas regiones del país. Marco Cortés, presidente del PAN, consideró equivocada la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible. Opinó que las malas decisiones generan costos económicos que vamos a acabar pagando los ciudadanos. El desabasto es grave, dice el presidente nacional del PAN, y advierte que es ingenuo pensar que con la transportación vía terrestre se resolverá el problema, ya que los grupos delictivos ahora actuarán robando pipas y también su contenido. Propuso que el robo de combustible se combata de manera profesional con el uso de tecnologías. Miren, si quieren acabar con el huachicoleo, me lo decía Tecnojuan el otro día, hay aquí ya en el mercado muchas aplicaciones que rápidamente detectan en dónde se está robando el combustible, desde qué punto en kilometraje
se está robando, o sea, un poliducto de 1,000 kilómetros, te dice en el kilómetro 354 hay una fuga de presión, entonces ahí vas al kilómetro 354 y te la encuentras y te encuentras a los guachicoleros. ¿Para qué le hacen tanto al...? Lo que pasa es que, claro, están pensando en el pasado y están resolviendo el problema de otra manera. Oye, Pedro, de gira por Ciudad Juárez, Chihuahua. Hay un aparato, perdóname, Pedro, ¿sí? Hay un aparato, una vez que me mandaste a cubrir a la refinería de Tula, hay un aparato que se lanza sobre los ductos, es un dispositivo electrónico que se envía en los ductos y este dispositivo va recorriendo los ductos y te dice exactamente dónde se detienen, donde ya claro, ahí hay alguna fuga y se identifica rapidísimamente. Y en este caso en México la única forma en que se ha identificado es cuando pasa un accidente, cuando hay una fuga que no se pueda detener o una explosión. Es la única forma en cómo en los últimos años el gobierno y Petróleos Mexicanos ha identificado o ha por lo menos anunciado de estas fugas. Pero este dispositivo es impresionante, lo meten en los ductos y va viajando, y en el momento en que encuentra una fuga o un obstáculo se detiene y te lo indica electrónicamente. Así es que no hay pretexto para que Petróleos Mexicanos o el gobierno federal pues no puedan combatir algo que es tan sencillo, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, y esto pasó en el gobierno del presidente Fox, en el gobierno del presidente Calderón, en el gobierno del presidente Peña, y ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se quiere resolver el problema del huachicoleo, pero a la antigüita. De gira por Ciudad Juárez, Chihuahua, también el presidente reconoció que el programa de zona libre en la frontera norte es perfectible, ya que estamos viendo, vimos la semana pasada con Hamlet González, les dio a conocer aquí en este programa todas las limitaciones que tiene este programa de reducción de IVA y de ISR en la zona fronteriza. Ofreció a empresarios, trabajadores, dirigentes sociales, legisladores y autoridades evaluar el plan en 3 meses para ver si funciona. Insistió en que la estrategia durará 6 años y tocará al siguiente gobierno decidir si lo mantiene o no. López Obrador recordó que en la franja fronteriza los empresarios pagarán el 20% de ISR y el 8% de IVA. El salario aumentará al doble y la gasolina costará lo mismo que en los Estados Unidos. Así de fácil. Comentaba yo ahora con el gobernador Javier Corral que poco a poco se van a ir aclarando los procedimientos. Este es un plan perfectible, pero la esencia es lo más importante, lo fundamental. Imagínense que los empresarios paguen solo el 20% del impuesto sobre la renta. En ninguna otra región del país van a tener los empresarios un beneficio así. Y le aplauden al presidente. Este programa de zonas libres y de zonas libres de impuestos, ya lo vivimos cuando Quintana Roo y Baja California eran territorios. Hablo de Baja California y Baja California Sur, eran territorios. Y había estas zonas libres, estas zonas de excepción. Y esto no es un estímulo para la economía. La economía debe de guardar reglas parejas para un país y no reglas diferenciadas. Javier Corral, gobernador panista de Chihuahua, contestó que la medida debe de quedar plasmada en la Constitución para dar certidumbre y atraer en serio a la inversión. Explicó que la política fiscal no debe conducirse solamente con base a decretos. Dice, de esta forma se terminará con el peregrinar de gobernadores a la Ciudad de México para exigir la justicia que le corresponde a los estados. Prometió mantener una relación institucional con el presidente, pero aclara, esto no debe de interpretarse como sometimiento o incondicionalidad. El presidente replicó que, aunque mantiene diferencias ideológicas con Javier Corral, trabajará en beneficio de la población y si encuentra respuestas positivas, nunca desperdiciará a un gobernador legítimo de un estado en sus grandes potenciales que tiene para tomar decisiones. Mientras afuera de las instalaciones donde estaba el presidente de México, inconformes se manifestaron en contra de la Guardia Nacional. A gritos le decían a AMLO, no militarices al país porque no es la solución
para desmantelar al crimen organizado. Con mantas incluso acusaron: estamos convencidos de que la militarización es con otros fines. Argumentaron que en 2008, a pesar de la llegada de militares, los crímenes de alto impacto se multiplicaron en 500% y las estructuras del crimen organizado no fueron desmanteladas. Dijeron que la Guardia Nacional es un enorme error y que el gobierno central lamentará no haber escuchado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y tampoco a la ONU. Denuncia el nuevo gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que su antecesor, Arturo Núñez, le dejó un estado en quiebra. Informa que se están aplicando una serie de auditorías y que una vez que terminen se emprenderán acciones en su contra. Se le acusa de faltantes millonarios en la compra de medicamentos en el sector salud de Tabasco. En tanto, el exgobernador de extracción perredista se le ha visto en San Diego, en California, de vacaciones aquí en los Estados Unidos. Ni dentro ni fuera de México, Andrés Manuel López Obrador da una. La oposición en la Cámara de Diputados calificó como error político y mala señal que México no haya firmado la cadena del Grupo de Lima en Perú en contra del nuevo mandato de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dice: es un error político del Museo de Arqueología, es un anacronismo. Hoy la política exterior debe de incluir temas de democracia y de derechos humanos. Hay que interpretar la doctrina Estrada de no intervención y de soberanía. Y sé que mi vecino tiene problemas, no voy a bajar las persianas y a simular que el tren camina. Como diciendo, la política Estrada es el respeto a los demás para que me respeten a mí. Ni veo ni oigo lo que pasa afuera para que no vean ni oigan lo que pasa aquí. Verónica Juárez, vicecoordinadora del PRD en San Lázaro, declaró que es un error inaceptable que el gobierno mexicano no condene las flagrantes violaciones a derechos humanos, la censura a la libertad de expresión y un régimen que persigue a los opositores en Venezuela, opositores a Nicolás Maduro. También Marco Cortés, presidente del PAN, estima que es gravísimo avalar la dictadura de Maduro en Venezuela. Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, objetó la visión de Andrés Manuel López Obrador. Dice: una cosa es respetar la autodeterminación de un gobierno y otra, hacerse sordo a un reclamo mundial sobre derechos indispensables de humanos viviendo desesperados por un individuo troglodita, criminal y absurdo. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo mexicano y otro, Martí Batres, presidente del Senado, respaldaron la decisión de diplomáticos nacionales de no sumarse a la declaratoria del Grupo de Lima. Andrés Manuel López Obrador, simplemente como Poncio, se lavó las manos. Dijo que México mantendrá los principios constitucionales de no intervención y respeto a la soberanía de los pueblos. No seremos candil en la calle, las frases manidas que tiene, y oscuridad en la casa, porque no queremos que otros países se entrometan en nuestros asuntos. Vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior. Entonces, por eso no se suscribió esa carta condena al gobierno de Venezuela. Pues ahí incluso la semana antepasada una mujer venezolana le incriminaba al presidente López Obrador en el aeropuerto que por qué estaba haciendo esta política de no condenar al gobierno de Nicolás Maduro, en lo que el presidente estaba más ocupado en tomarse fotografías con las personas que lo iban a saludar. Indiferente también, Martí Batres secundó: suficientes problemas tenemos para meternos en los de otros países. Problemas hay en todos los países, en menor o en mayor medida. Fíjense el filósofo. Yo creo que la política exterior que está siguiendo el gobierno federal es la correcta, se apega a los principios establecidos en la Constitución. Hay que recordar que en la Constitución están los principios de no intervención, determinación de los pueblos. Suficientes problemas tenemos en nuestro país como para tratar de meternos en los problemas de otros países.
O sea, ya porque hay problemas en nuestro país, entonces ya no tenemos tiempo ni mente, por lo que se ve, para resolver otro tipo de problemas. En otro orden de ideas, el PRI en la Cámara de Diputados tachó como inaceptables los argumentos del gobierno federal que estigmatizan a miles de trabajadores al calificarlos como aviadores y así justificar su despido. Explicó que entre esos empleados se encuentran ciudadanos honrados que tenían hasta 30 años de antigüedad, que han demostrado ser eficientes y profesionales para ocupar su puesto. René Juárez, fíjense nada más quién, coordinador de los diputados del PRI en la Cámara, subrayó que los mismos afectados señalaron que sus superiores utilizaron técnicas de amedrentamiento y presión para firmar su renuncia de manera voluntaria, pero no se está respetando su antigüedad ni sus prerrogativas laborales. El peor patrón, el peor, es el gobierno. El gobierno mexicano siempre ha sido un mal patrón. La Fiscalía General de Oaxaca informó que vinculó a proceso por homicidio calificado al presunto responsable de las muertes de Alejandro Aparicio Santiago, presidente municipal de Tlaxiaco, y al síndico Perfecto Hernández Gutiérrez, ocurrido el pasado 1 de enero. Agrega que el inculpado, quien sirvió como policía municipal en una ciudad en el norte del país, fue identificado por testigos como quien disparó en contra de los políticos oaxaqueños justo cuando el presidente municipal acababa de tomar posesión como presidente, como alcalde de Tlaxiaco. La organización animalista Amor Peludo acusó al morenista David Bautista Recendis, regidor del municipio de Áporo, en Michoacán, de cazar animales en peligro de extinción. Luego de que el político michoacano exhibió una fotografía en Facebook, dicha organización demandó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales investigar a el funcionario por matar lobos. No conforme con participar en actividades ilegales, David Bautista se hace acompañar en la foto de 3 menores de edad, 2 de los cuales portan rifles calibre 22.